Buenas noches. Para el reto de esta semana yo elegí realizar la lectura. Entonces comenzaré los 10 principios de la economía. ¿Qué es la economía? El término economía proviene de la palabra griega "economos", que significa el administrador de un hogar. Este origen tal vez parezca peculiar a primera vista, pero en realidad los hogares y las economías tienen mucho en común. Un hogar tiene que tomar numerosas decisiones, tiene que decidir qué miembros van a realizar cada tarea y qué va a recibir cada uno a cambio, quién hará la comida, quién hará la colada, quién se tomará de merienda el trozo del el trozo de tártara que ha sobrado, quién elegirá el programa de televisión que van a ver. En suma, el hogar tiene que distribuir sus recursos escasos entre los distintos miembros, teniendo en cuenta la capacidad, los esfuerzos y los deseos de cada uno de ellos. La sociedad tiene que tomar, al igual que un hogar, numerosas decisiones, tiene que decidir qué trabajos se realizarán y quiénes lo realizarán. Necesitan algunas personas para trabajar la tierra, otras para hacer la ropa y otras para diseñar programas informáticos. Una vez que ha asignado los individuos, así como la tierra, los edificios y la maquinaria, a las diversas tareas, también tiene que asignar los bienes y servicios de que estos producen. Tiene que decir quién comerá caviar y quién patatas, quién conducirá un Mercedes y quién irá en autobús. El problema económico tiene decisiones. Estas decisiones representan en síntesis el problema económico. Toda sociedad que toda sociedad tiene que responder a tres preguntas: ¿qué bienes y servicios se deben de producir? ¿Cómo se debe producir estos bienes y servicios? ¿Quién debe recibir los bienes y los servicios que se han producido? Será fácil responder a estas preguntas si hubieran tantos recursos de la sociedad pudiera producir todo lo que quisieran sus ciudadanos, pero no es así. La sociedad nunca tendrá suficientes recursos para producir los bienes y los servicios que satisfacerían los deseos y las necesidades de sus ciudadanos. Estos recursos pueden clasificar en términos generales en tres categorías. Tierra. Todos los recursos naturales de la tierra engloba cosas como los yacimientos minerales, por ejemplo el mineral de hierro, el oro y el cobre, los peces que hay en el mar, el carbón y todos los productos alimenticios que producen la tierra. David Ricardo, en 1817, en su obra Principios de Economía Política y Tributación, se refiere a la tierra como expresión, fuerzas originales y indestructibles del suelo. Trabajo. El esfuerzo humano, tanto mental como físico, que se realiza en la producción. Un trabajador de una fábrica que produce herramientas de precisión, un banquero inversor, un barrendero, un maestro, todos ellos son formas de trabajo. Capital. El equipo y las estructuras que se realizarán para producir bienes y servicios. Los bienes de capital engloban la maquinaria de las fábricas, los edificios, los tractores, los ordenadores, los hornos de cocina, todo aquello en lo que bien no se utiliza por sí mismo, sino por su aportación a la producción. Escasez y elección. La sociedad tiene que gestionar los recursos que posee. La gestión de los recursos de la sociedad es importante porque estos son escasos. La escasez significa que la sociedad tiene unos recursos limitados y por tanto no puede producir todos los bienes y servicios que desean tener los individuos. De la misma manera, de un hogar no puede dar a todos, a cada uno de los miembros, todo lo que desean. Una sociedad no puede dar a todos y cada uno de los individuos al máximo nivel de vida al que aspira. La economía es un estudio del modo en que la sociedad gestiona sus recursos escasos e intenta responder a las tres preguntas fundamentales que hemos señalado antes. En la mayoría de las sociedades, la asignación de los recursos es fruto de las acciones conjuntas de millones de hogares y empresas por medio de un sistema de mercadeo. Los economistas estudian el método que toman decisiones las personas, cuánto trabajan, qué compran, cuánto ahorran y cómo invierten sus ahorros. Estudian el modelo en que se interrelacionan, por ejemplo, examinan la forma en la multitud de compradores y vendedores de un bien determinan conjuntamente el precio al que venden este y la calidad que se vende. Analizan las fuerzas y las tendencias
afectan la economía en su conjunto, entre las cuales se encuentran el crecimiento de la renta media, la proporción de la población que no encuentra trabajo y la tasa que suben los precios. Aunque el estudio de la economía tiene numerosas facetas, está unificado por varias ideas fundamentales. En el resto de este capítulo examinamos los 10 principios de la economía. No se preocupe el lector si no comprende todos los principios o si no le parecen totalmente convenientes. En los siguientes capítulos analizaremos estas ideas más exactamente. Aquí introducimos los 10 principios simplemente para ofrecer una visión panorámica del objetivo del estudio de la economía. Considere este capítulo como un avance de las próximas atracciones. ¿Cómo toman decisiones los individuos? Una economía no tiene nada de misterio, independientemente de que nos refiramos a la economía de un grupo de países de la Unión Europea o de una economía de un país como la India o la economía de todo el mundo. Una economía no es que un grupo de personas que se interrelacionan en su vida diaria. La economía se refiere a todas las actividades relacionadas con la producción e intercambio que realizan diariamente, es decir, todas las compras y todas las ventas. El nivel de actividad económica se refiere a la actividad de compras y de ventas que se realizan en la economía durante un periodo de tiempo. Como la conducta de la economía refleja la conducta de los individuos que la componen. Iniciamos nuestro estudio del análisis económico en cuanto a principios por lo que rigen los individuos para tomar decisiones. Primer principio de los individuos se enfrentan a disyuntivas. Hay un viejo dicho común entre los economistas que resume la primera lección sobre la toma de decisiones. El que algo quiere, algo le cuesta. Para conseguir lo que le gusta, normalmente tenemos que renunciar a otras cosas que también nos gustan. Tomar decisiones es elegir entre los beneficios de un objetivo y los de otro. Consideramos el caso de un estudiante que tiene que decidir cómo va a repartir su curso más valioso, su tiempo. Puede dedicarlo todo a estudiar economía, lo cual lo recuperará beneficios como la clasificación más alta. Puede dedicarlo todo a distribuir las actividades de ocio, lo cual reportará otros beneficios, o puede repartirlo entre dos actividades. Por cada hora que estudia, renuncia a una hora que podrá dedicar a ir al gimnasio, a montar en bicicleta, a ver televisión, a echarse la siesta o a trabajar tiempo parcial, al fin de tener algún dinero más para sus gastos. Consideramos el caso de los padres que tienen que decidir cómo van a gastar la renta familiar. Pueden comprar alimentos, ropa o unas vacaciones familiares, o pueden ahorrar una parte de esta renta para cuando se jubilen, o quizás para ayudar a sus hijos a comprar una casa o un apartamento cuando crezcan. ¿Cómo deciden gastar un euro más en uno de estos bienes? Tienen un euro menos para gastar en algún otro. Cuando los individuos se agrupan en sociedades, se enfrentan a diferentes tipos de disyuntivas. La clásica es la disyuntiva entre el gasto en defensa y el gasto en alimentos. Cuando más gastamos en defensa nacional para proteger a nuestro país de los agresores extranjeros, menos podemos gastar en bienes de consumo. Para mejorar nuestro nivel de vida en la sociedad moderna, también es importante la disyuntiva entre un medio ambiente limpio y un elevado nivel de renta. La legislación que obliga a la empresa a reducir la contaminación eleva el coste de la producción de bienes y servicios. Al ser más altos los costes, estas acaban obteniendo menos beneficios, pagando unos salarios más bajos, cobrando unos precios más altos a las tres cosas a la vez. Por tanto, la legislación sobre la contaminación es beneficiosa porque consiguen medio ambiente más limpio y como consecuencia mejora la salud. También tiene un coste, reduce la renta de los propietarios de las empresas, de sus trabajadores y de sus clientes. La sociedad también se enfrenta a otra disyuntiva entre la eficiencia y la equidad. La eficiencia significa que la sociedad trae lo máximo posible dependiendo de cómo se defina eso, de sus recursos escasos. La equidad significa que los beneficios de estos recursos se están distribuyendo equitativamente entre los miembros de la sociedad. En otras palabras, la eficiencia se refiere al tamaño de la tarta económica y la equidad al modo que se reparte esta.
Estos dos objetivos entran a menudo en conflicto cuando se elabora la política de la economía. Consideramos, por ejemplo, las medidas cuyo objetivo es conseguir la distribución más igualitaria por bienestar económico, algunas de ellas como el sistema de seguridad social o el seguro de desempleo, tratan de ayudar a los miembros de la sociedad más necesitados. Otras, como el impuesto sobre la renta, piden a los que tienen éxito económico que contribuyan más que otros a financiar el gasto público. Aunque estas medidas tienen un beneficio ya que aumenta la equidad, también tiene un coste puesto que reducen la eficiencia. Cuando el Estado redistribuye la renta de los ricos en favor de los pobres, reduce la distribución de trabajar arduamente, por lo que los individuos trabajan menos y producen menos bienes y servicios. En otras palabras, cuando el Estado trata de partir la tarta en trozos más iguales, esta disminuye. El reconocimiento de que los individuos se enfrenten a disyuntivas no nos indica por sí solo qué decisiones tomarán o deberán tomar. Un estudiante no debe dejar de estudiar economía simplemente porque así tendrá más tiempo para el ocio. La sociedad no deja de proteger el medio ambiente simplemente porque la legislación reduce nuestro nivel de vida material. Los pobres no deben dejarse de lado simplemente porque sí se les ayuda. Se distorsionan los incentivos para trabajar. No obstante, es importante reconocer las disyuntivas que plantea la vida, ya que es probable que los individuos tomen buenas decisiones únicamente si comprenden qué opciones tienen. Segundo principio, el coste de una cosa es aquello a lo que renuncia para conseguirla. Cómo los individuos se enfrentan a disyuntivas para tomar decisiones, tienen que comparar los costes y los beneficios de las diferentes opciones posibles. Sin embargo, en muchos casos de este coste una opción es tan evidente como parece a primera vista. Consideremos, por ejemplo, la decisión de estudiar o no en la universidad. El beneficio es el enriquecimiento intelectual y la mejora de oportunidades laborales durante toda la vida. Pero, ¿cuál es el coste? Para responder a esta pregunta, a lo mejor tenemos la tentación de sumar el dinero que gastamos en la matrícula, libros, alojamiento, manutención. Sin embargo, este total no presenta realmente aquello a lo que renuncia para estudiar un año de universidad. El primer problema de esta respuesta es que incluye algunas cosas que no son realmente costes de estudiar en la universidad. Aunque una persona dejara de dedicarse exclusivamente a estudiar, tendría que dormir en algún sitio y tendría que comer. El alojamiento y la manutención solo forman parte de los costes de estudiar en la universidad, si son más caros en la universidad que en algún otro sitio. De hecho, el coste de alojamiento y manutención en la universidad podría ser menor que el gasto en alquiler y alimentación que pagaría si viviera por su cuenta. En este caso, el ahorro en alojamiento y manutención es, en realidad, un beneficio de estudiar en la universidad. El segundo problema de este cálculo de los costes se halla en que no tiene en cuenta el mayor coste de estudiar en la universidad, el tiempo. Cuando una persona dedica un año a asistir a clase, leer libros de textos y hacer trabajos de curso, no puede dedicar ese tiempo a trabajar. Los salarios a los que le renuncian por estudiar en la universidad constituyen el mayor coste de la educación superior para la mayoría de los estudiantes. El costo de oportunidad de una cosa es aquello a lo que renunciamos para conseguirla. Cuando tomamos una decisión como ir a la universidad, tenemos que ser conscientes de los costes de oportunidades que acompañan a cada una de las opciones posibles. En realidad, normalmente lo somos. Los jugadores universitarios de rugby, baloncesto o golf pueden ganar mucho dinero si abandonan los estudios superiores y se dedican al deporte profesional. Son muy conscientes de que para ellos el coste de oportunidad de ir a la universidad es muy alto. No es sorprendentemente que a menudo lleguen a la conclusión de que el beneficio no merece el coste. Tercer principio. Las personas racionales piensan en términos marginales. En la vida, rara veces
es fácil tomar decisiones y estas normalmente plantean problemas. A la hora de cenar no tenemos que elegir entre ayunar o comer lo más posible, sino entre tomar o no un trozo más de pizza. Cuando se acercan las fechas de los exámenes no tenemos que elegir en no estudiar nada o estudiar 24 horas al día, sino entre dedicar una hora más a repasar los puntos o ver la televisión. Los economistas nos utilizan el término cambio marginales para distribuir los pequeños ajustes adicionales que se realizan en un plan que existía. Tengan presente, lector, que margen significa borde, por lo que los cambios marginales son ajustes que realizamos en los bordes de lo que hacemos. En muchas situaciones tomamos las mejores decisiones pensando en términos marginales. Supongamos, por ejemplo, que estamos considerando la posibilidad de estudiar un máster una vez terminados los estudios de grado. Para tomar esta decisión tenemos que saber cuáles son los beneficios adicionales de un año más de estudio, unos salarios más altos durante toda la vida y el mero placer de aprender, y los costes adicionales en los que incurrimos otro año más de tasas universitarias y otro año más de salarios que dejamos de ganar. Comparando estos beneficios marginales y estos costes marginales, podemos saber si merecemos la pena seguir estudiando un año más. Los individuos y las empresas pueden tomar mejores decisiones pensando en términos marginales. Una persona racional emprende una acción si y solo si el beneficio marginal de esa acción es mayor que el coste marginal. Cuarto principio. Los individuos responden a los incentivos. Como los individuos toman decisiones comparando los costes y los beneficios, su comportamiento puede cambiar cuando cambian los costes o los beneficios. Es decir, los individuos responden a los incentivos. Por ejemplo, sube el precio de las manzanas, la gente decide comer más peras y menos manzanas porque el coste de comprar manzanas es mayor. Al mismo tiempo, los cultivadores de manzanas deciden contratar más trabajadores y cosechar más manzanas, ya que el beneficio de vender manzanas también es mayor. Como veremos, el efecto que produce el precio en la conducta de los compradores y los vendedores en el mercado. En este caso, en el mercado de manzanas, es crucial para comprender cómo funciona la economía. Los poderes públicos nunca deben olvidar los incentivos, ya que muchas de las medidas que toman alteran los costes o los beneficios a los que enfrentan los individuos y, por tanto, su conducta. Por ejemplo, los impuestos de la gasolina animan a la gente a utilizar automóviles más pequeños que consuman menos gasolina. También anima a utilizar el transporte público en lugar de automóvil o a vivir más cerca en el centro del centro de trabajo. Cuando los poderes públicos no tienen en cuenta cómo afectan las medidas de los incentivos, a menudo acaban obteniendo unos resultados que no pretendían. Por ejemplo, en el Reino Unido existía una desgravación fiscal para los propietarios de locales comerciales que no estaban utilizándose, un incentivo para que los encontraran nuevos usos o nuevos dueños. El gobierno decidió suprimir la desgravación fiscal y dio a entender que hacia ahora los principios de los locales tendrían un incentivo para volver a utilizarlos lo antes posible con el fin de no perder desgravación. Desgraciadamente, cuando entró en vigor la nueva medida, la economía se encontraba sumida en una grave recesión. No era fácil para los dueños de locales encontrar nuevos arrendatarios y no, digamos, conseguir que crearan nuevas empresas en estas propiedades vacías. Algunos pensaron que era más barato demoler sus locales y tener que pagar un impuesto por ellos. ¿Qué es el resultado que quería el gobierno? Casi seguro que no. Este es un ejemplo del principio general según el cual los individuos responden a los incentivos. Muchos de los incentivos que estudian los economistas son sencillos y otros son más complejos. A nadie le sorprende, por ejemplo, que la gente utilice un automóvil más pequeño cuando los impuestos sobre la gasolina y por tanto su precio son relativamente altos. Sin embargo, como pone en manifiesto el ejemplo de la supresión de las desgravaciones fiscales por los locales comerciales vacíos, las medidas que toman los gobiernos pueden producir unos efectos que no son obvios
de antemano. Cuando se analiza una medida hay que tener en cuenta no solo los efectos directos, sino también los efectos indirectos que afectan a través de los incentivos. Si la medida altera los incentivos, alterará la conducta de los individuos. ¿Cómo interactúan los individuos? Los 4 primeros principios analizados se refieren al modo en que tomamos decisiones. Muchas de las decisiones que tomamos a lo largo de nuestras vidas nos afectan no solo a nosotros, sino también a otras personas. Los 3 principios siguientes se refieren a la forma en que interactuamos. Quinto principio: el comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo. Estados Unidos y China son competidores de Europa en la economía mundial. Eso es cierto en algunos aspectos, pues las empresas estadounidenses y las chinas producen muchos de los mismos bienes que producen las empresas europeas. Los fabricantes de juguetes compiten en los mismos clientes del mercado de juguetes. Los cultivadores de frutas compiten por los mismos clientes en el mercado de frutas. Sin embargo, es fácil cometer un error cuando se piensa que la competencia entre los países, el comercio entre Europa y Estados Unidos y China no es solo una competición deportiva en la que uno de los equipos gana y el otro pierde, un juego de suma y cero. En realidad ocurre lo contrario, el comercio entre dos economías puede mejorar el ambiente de los dos. Para ver por qué observamos cómo afectó el comercio a nuestra familia. Cuando un miembro de nuestra familia busca trabajo, compite con los miembros de otras que están buscando trabajo. Las familias también compiten entre sí cuando van de compras, ya que cada una quiere comprar los mejores bienes al precio más bajo posible. Por tanto, cada una de las familias de la economía compite en cierto sentido con todas las demás. A pesar de esta competencia, nuestra familia no mejoraría su bienestar si lo aislara del resto. Si se aislara, tendría que cultivar sus propios alimentos, hacerse su propia ropa y construirse su propia casa. Es evidente que gana mucho si aprovecha las posibilidades de comerciar con otras. El comercio permite a cada persona especializarse en las actividades que mejor realiza, ya sea cultivar el campo, coser o construir casas. Comerciando con otras personas puede comprar una variedad mayor de bienes y de servicios con un costo más bajo. Los países, así como las familias, se benefician de la posibilidad de comerciar entre sí. El comercio permite a los países especializarse en lo que hacen mejor y disfrutar de una variedad mayor de bienes y de servicios. Los japoneses y los estadounidenses, así como los coreanos y los brasileños, son tanto socios de Europa en la economía mundial como competidores. Sexto principio: los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Cada caída del comunismo en la Unión Soviética y en Europa Oriental durante la década de 1980 posiblemente sea un cambio más importante que ha ocurrido en el mundo en los últimos 50 años. Los países comunistas se basan en la premisa de que los planificadores centrales del gobierno eran los que estaban en mejores condiciones para dirigir la actividad económica y responder a las 3 preguntas fundamentales del problema económico. Estos planificadores decidirán qué bienes y servicios se producirán, qué cantidades se producirán y quiénes los producían y los consumían. La planificación central se basaba en la teoría de que el gobierno era el único que podía organizar la actividad económica de una forma que promoviera el bienestar económico en los países en su conjunto. Actualmente, la mayoría de los países que tenían una economía basada en un sistema de planificación central como Rusia, Polonia, Angola, Mozambique y la República Democrática del Congo han abandonado este sistema y están tratando de desarrollar economías de mercado. En una economía de mercado, las decisiones de planificador central son sustituidas por las decisiones de millones de empresas y de hogares. Las empresas deciden a quiénes contratan y qué producen los hogares. Deciden qué empresas trabajan y qué compran en su renta. Estas empresas y hogares interactúan en el mercado en el cual los precios
y su interés personal orientan sus decisiones. El éxito de las economías de mercado desconcertantes a primera vista. Al fin y al cabo, en una economía de mercado nadie tiene en cuenta el bienestar económico de la sociedad en su conjunto. En los libres mercados hay muchos compradores y vendedores de numerosos bienes y servicios y a todos les interesa principalmente su propio bienestar. Sin embargo, a pesar de que las decisiones se toman de una manera descentralizada y de que las toman busca su propio provecho, las economías de mercado han demostrado ser capaces de organizar con notable éxito la actividad económica de una forma que promueve el bienestar económico general. Uno de nuestros objetivos en este libro es comprender la magia de la mano invisible de Adam Smith. Cuando el lector estudia economía verá que los precios son el instrumento con el que la mano invisible dirige la actividad económica. Los precios reflejan tanto el valor que tiene un bien para la sociedad como el coste que tiene para ella producirlo. Como los hogares y las empresas observan los precios cuando deciden lo que van a comprar y a vender, tienen en cuenta sin saber los beneficios y los costes sociales de sus actos. Por tanto, los precios ayudan a estos agentes económicos a obtener unos resultados que en muchos casos maximizan el bienestar de la sociedad en un conjunto. Séptimo principio: el Estado puede mejorar a veces los recursos del mercado. Si la mano invisible del mercado es tan maravillosa, ¿por qué necesitamos al Estado? Una de las respuestas es que la mano invisible necesita al Estado para protegerlo. Los mercados solo funcionan si se hacen respetar los derechos de propiedad. Un agricultor no cultivará nada si espera que le roben la cosecha y un restaurante no servirá almuerzo si no tiene la seguridad de que los clientes no se irán sin pagar. Todos recurrimos a la policía y a los tribunales que ponen a nuestra disposición el Estado para que velen por nuestros derechos sobre las cosas que producimos. Hay, sin embargo, otras respuestas a las preguntas de por qué necesitamos al Estado, aunque los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Existen algunas importantes excepciones. Hay dos grandes razones por las que el Estado debe intervenir en la economía: para promover la eficiencia y la equidad, es decir, la mayoría de las medidas económicas tienen por objeto agrandar la tasa económica o cambiar de manera en que se reparte. Aunque la mano invisible a menudo lleva a los mercados a asignar recursos eficientes, no siempre es así. La economía utiliza el término de fallo del mercado para repartirse a las situaciones en las que el mercado no asigna eficientemente los recursos por sí solo. Una de las causas posibles de los fallos del mercado son las externalidades, que son los efectos que producen los actos de una persona en el bienestar de otra, un tercero, a la que no le compensa por ello. Por ejemplo clásico de un coste externo es la contaminación. Otra de las causas posibles de los fallos del mercado es el poder del mercado, que se refiere a la capacidad de una persona o una empresa o de un grupo de empresas para influir indebidamente en precios de mercado. Cuando hay un fallo del mercado, una política bien diseñada puede mejorar la eficiencia económica. La mano invisible también puede no garantizar la distribución equitativa de las propiedades de la propiedad económica. Una de las tres preguntas a las que tiene que responder la sociedad es quién recibe lo que produce. Una economía de mercado retribuye a los individuos según la capacidad para producir cosas que otros están dispuestos a pagar. El mejor jugador de fútbol del mundo gana para que el mejor jugador de ajedrez del mundo, simplemente porque la gente está dispuesta a pagar más por ver el partido de fútbol que por ver una partida de ajedrez. Esa persona está recibiendo más de lo que produce como consecuencia de lo que gana. La mano invisible no garantiza a todo el mundo eficientes alimentos, una ropa decente y una asistencia sanitaria adecuada. Muchas de las medidas que la
que toman los poderes públicos como el impuesto sobre la renta y el sistema de seguridad social pretenden conseguir una distribución más equitativa del bienestar económico. Decir que el Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado no significa que siempre los mejore. Las medidas no son tomadas por ángeles, sino que son fruto del proceso político dista de ser perfecto. Algunas veces su único objetivo es recompensar a los que tienen poder político. Otros son tomados por gobernantes bien, bien, bien intencionados que no están totalmente informados. Uno de los objetivos del estudio de la economía es ayudar a saber cuánto es justificable la política de un gobierno para promover la eficiencia y la equidad y cuándo no. ¿Cómo funciona la economía en su conjunto? Hemos comenzado viendo cómo toman decisiones los individuos y a continuación hemos visto cómo interactúan. Todas esas decisiones e interacciones constituyen la economía. Los 6 últimos principios de los 10 se refieren al funcionamiento de la economía en su conjunto. La microeconomía y la macroeconomía. La economía estudia en diferentes niveles los 7 La microeconomía y la macroeconomía. La economía estudia en diferentes niveles. Los 7 primeros principios implican el estudio de las decisiones de los hogares y de las empresas, así como su interacción entre los mercados de bienes y servicios concretos. En los 3 últimos principios examinamos el funcionamiento de la economía en su conjunto, que es simplemente la suma de actividades que realizan todos estos agentes económicos en todos estos mercados. Desde la década de 1930 aproximadamente, el campo de la economía se ha dividido tradicionalmente en 2 grandes subcampos: la microeconomía, que es el estudio del modo en que toman decisiones los hogares y las empresas y de la forma que interactúan en cada mercado. La macroeconomía es el estudio de fenómenos que afectan al conjunto de la economía. Un microeconomista podría estudiar los efectos de un impuesto sobre el uso del automóvil para reducir el tráfico en el centro de la ciudad, las consecuencias de la competencia extranjera para la industria automovilística europea o el modo en que influye la posesión de estudio universitario en lo que gana una persona a lo largo de toda su vida. Un macroeconomista podría estudiar los efectos de endeudamiento del Estado, la evolución de la tasa del desempleo de una economía o distintas medidas para aumentar el crecimiento del nivel de la vida de un país. La microeconomía y la macroeconomía están estrechamente relacionados entre sí, como los cambios de la economía agregada al resultado de las decisiones de millones de personas. Es imposible comprender los fenómenos macroeconómicos sin examinar las decisiones microeconómicas correspondientes. Por ejemplo, un macroeconomista podría estudiar la repercusión de la reducción del impuesto sobre la renta en la producción total de bienes y servicios de una economía. Para analizar esta cuestión tendría que preguntar cómo afecta la reducción del impuesto a la decisión de los hogares sobre su cantidad de gasto en bienes y servicios. A pesar de la relación inherente entre la microeconomía y la macroeconomía, los 2 campos son distintos. En economía tal vez parezca lógico comenzar por la unidad más pequeña, sin embargo esa manera de proceder no es ni necesaria ni siempre la mejor. Como la microeconomía y la macroeconomía abordan cuestiones diferentes, a veces adoptan enfoques muy distintos y se suelen enseñar en cursos separados. Un concepto fundamental en macroeconomía es el crecimiento económico, es el aumento potencial del número de bienes y servicios producidos en una economía durante el periodo de tiempo y que normalmente se expresa trimestral o anualmente. Octavo principio: el nivel de vida de una economía depende de su capacidad para producir bienes y servicios. Muestra el Producto Interno Bruto per cápita de la población de algunos países expresados en dólares. Claro que en muchas de las economías avanzadas la renta
per cápita es relativamente alta. En Noruega es de 98.102, cifra envidiable en los Países Bajos de 50.087 y en Alemania de 43.689. Si nos alejamos de las propuestas económicas de Europa Occidental, comenzamos a observar la exigencia de diferencias de renta y de niveles de vida en todo el mundo, que son bastante asombrosas. Por ejemplo, en Yemen la renta media es de 1.361. En Afganistán solo presentan algo más de un 0.5% de la renta per cápita de Noruega. Como cabría esperar, esta enorme diferencia de renta media se refleja en algunos otros indicadores de la calidad de vida y del nivel de vida. Los ciudadanos de los países de rentas más altas tienen mejor nutrición, mejor asistencia sanitaria y mayor esperanza de vida que los ciudadanos de los países de renta baja, así como más televisores, más artilugios y más automóviles. El nivel de vida también varía significativamente a lo largo del tiempo. En los últimos años el crecimiento de la economía ha sido de alrededor de un 4.68% al año en Albania, de alrededor de un 10.5% al año en China, pero en Letonia la economía se ha contraído en torno a un 1.4% durante ese mismo periodo de tiempo. Fuente Banco Mundial. ¿A qué se deben estas grandes diferencias entre los niveles de vida de los distintos países y las distintas épocas? La respuesta es sorprendentemente sencilla. Casi todas las diferencias entre los niveles de vida son atribuibles a las diferencias entre los niveles de productividad de los países, que es la cantidad de bienes y servicios producidos con cada hora de tiempo de un trabajador. En los países en los que trabajadores pueden producir una gran cantidad de bienes y servicios por unidad de tiempo, la mayoría de las personas disfrutan de un elevado nivel de vida. En los países cuyos trabajadores son menos productivos, la mayoría de las personas llevan una existencia más precaria. Asimismo, la tasa de crecimiento de productividad de un país determina la tasa de crecimiento de su renta media. La relación fundamental de la productividad y los niveles de vida es sencilla, pero sus consecuencias son trascendentales. Si la productividad es el principal determinante de los niveles de vida, las demás explicaciones tienen necesariamente una importancia secundaria. Por ejemplo, podría ser tentador atribuir a los sindicatos o a las legislaciones sobre el salario mínimo el aumento que se ha experimentado el nivel de vida de los trabajadores en los últimos 50 años. Sin embargo, el verdadero héroe de los trabajadores es el aumento de su productividad. La relación entre la productividad y los niveles de vida también tiene profundas consecuencias para la política económica. Cuando nos preguntamos cómo afectará una medida cualquiera a los niveles de vida, la pregunta fundamental es cómo alterará nuestra capacidad para producir bienes y servicios, para elevar los niveles de vida. Los responsables de la política económica tienen que incrementar la productividad, asegurándose de que los trabajadores poseen un buen nivel de estudios, disponen de las herramientas necesarias para producir bienes y servicios y tienen acceso a la mejor tecnología existente. Noveno principio. Los precios saben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. En Zimbabue, la inflación era en marzo del 2007 de 2.200%. Eso significaba que un bien cuyo precio era el equivalente de 2.99 singapurenses en marzo del 2016 valía 65.78, solo 12 meses más tarde. En febrero del 2008 la inflación era, según las estimaciones, de 165.000%. 5 meses más tarde era de 2.200%. En julio del 2008 el gobierno emitió un billete de 100.000
de 100.000 millones. En ese momento, con él solo se podía comprar una barra de pan. Según las estimaciones de la inflación existida en Zimbabue, en julio del 2008 la tasa de crecimiento de los precios era de 231 millones%. En enero del 2009 el gobierno emitió un billete de 10, 20, 50 y 100 billones. 100 billones es 100 seguido de 12 ceros. Este episodio es uno de los ejemplos más espectaculares de inflación de la historia, una subida de niveles general del precio de la economía. La inflación alta es un problema porque impone algunos costes de la sociedad. Mantenerla en un bajo nivel es un objetivo de los responsables de la política económica de todo el mundo. ¿A qué se debe la inflación? En casi todos los casos en los que es alta o persistente, resulta que el culpable es el mismo. El crecimiento de la cantidad de dinero. Cuando un gobierno crea grandes cantidades de dinero, su valor disminuye. Como hemos señalado antes, el gobierno zimbabuense estaba emitiendo billetes de denominación cada vez mayores. Generalmente se acepta que existe una relación entre el crecimiento de la cantidad de dinero y la tasa de crecimiento de los precios. Décimo principio. La sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo. Cuando el gobierno aumenta la cantidad de dinero que hay en la economía, uno de los resultados es la inflación. Otro, al menos a corto plazo, a la disminución del nivel del desempleo. La curva que muestra esta disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo se denomina curva de Philip, en honor a la economía que primero lo examinó cuando trabajaba en London School of Economics. La curva de Philip sigue siendo un tema controvertido en los economistas, pero actualmente la mayoría acepta la idea de que la sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo. Esto significa sencillamente que el periodo de 1 o 2 años muchas medidas económicas influyen en la inflación y en el desempleo en sentido contrario. Las autoridades económicas se enfrentan a esta disyuntiva independientemente de que los niveles de inflación y desempleo comiencen siendo altos, comiencen siendo bajos o se encuentren en una situación intermedia. La disyuntiva entre la inflación y el desempleo solo es temporal, pero puede durar varios años. Por tanto, la curva de Phillips es fundamental comprender mucho de lo que ocurre en la economía. En particular, es importante para comprender el ciclo económico, que son las fluctuaciones irregulares y en gran medida imprescindibles de la actividad económica, medidas por el número de personas ocupadas o por la producción de bienes y servicios. Los responsables de la política económica pueden explotar esta disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo, utilizando diversos instrumentos, alterando la cantidad que gasta el Estado, la cantidad que recauda impuestos y la cantidad de dinero que imprime. Pueden influir en la combinación de inflación y desempleo que experimenta la economía. Como estos instrumentos de la política monetaria y fiscal pueden ser muy poderosos, el modo en que deben utilizarla para controlar la economía en caso de que deben utilizarse es el objeto de continuos debates. Conclusiones. Ahora ya tienen el lector alguna idea de qué es la economía en los capítulos siguientes. Exponemos muchas ideas específicas sobre los individuos y mercados de la economía. Para denominar será necesario esforzarse algo, pero es una tarea ardua. El tiempo de la economía se basa en unas cuantas ideas básicas que pueden aplicar en muchas situaciones diferentes. A lo largo de este libro volveremos a referirnos a los 10 principios de la economía, destacando en este capítulo y resumidos en la tabla 1.2, que se puede considerar que son elementos básicos para estudiar la materia. El lector debe tenerlos presente. Inclusión. El análisis económico más sofisticado se realizará utilizando los 10 principios aquí destacados. Bueno, para mí la semejanza que tiene la administración con la economía, pues inicialmente la economía, pues digamos que es esa ciencia que abarca
todo lo que contribuye un Estado, lo que contribuye un país. Entonces, digamos que la administración es una rama de ella. ¿Qué pasa? Llevamos la administración como a referirnos siempre cómo administrar una empresa, las estrategias de realizarlo, pero entonces la economía es la que abarca cómo administrar todas las empresas y cómo administrar todas esas personas. O sea, para poder administrar una empresa o administrar algo, digamos su dinero, tenemos que saber cómo se mueve la economía, cómo se basa la economía y cómo está la economía para que nosotros podamos plantear una empresa o, digamos, saber pues de que esas estrategias que inicialmente queríamos funcionen. Entonces, para mí esa es la relación, o sea, la economía es lo que abarca pues la gran parte de la administración, es una rama pequeñita que es muy similar, igual es aprender a administrar, pero sabiendo qué hay por fuera, que es la economía. Bueno, muchas gracias.